Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a el episodio número 4. En esta parte vamos a continuar con la segunda parte, que fue el tema anterior sobre llamado. Y específicamente ahí vamos a hablar de 5 cosas que podemos nosotros de una manera llevarlas a cabo para poder conocer y entender nuestro llamado. Como siempre, agradecemos primeramente a Dios por permitirnos estar una vez más con ustedes, poder grabar y que sea de bendición para todos ustedes. Y me acompaña otra vez el Pastor Miguel Nava. Bienvenido. Gracias. Pues Decir algo. comencemos. Usted adelante. Pues comencemos. Ok. Bueno, pues Sí. adelante. No. ¿Usted quiere decirnos algo? No, pues nada más continuar con el tema que dejamos inconcluso La semana la pasada. vez pasada, así es. Ok. Pues adelante. Bueno, para retomar un poquito de lo anterior, estábamos hablando, bueno, traje a la mesa 2 puntos diferentes, lo que es la voluntad general de Dios y la voluntad específica de Dios. La voluntad de Dios es la que, pues, la general es la que está, ¿no? Que no podemos nosotros poder cambiar un poco o nada, sino que ya es establecida. Y la específica es literalmente ya lo que no podemos nosotros encontrar en la Biblia, que son los, por ejemplo, los talentos o los, pues sí, y las habilidades que posee cada uno. En este caso, no sé, un levita tiene el talento de componer, tiene el talento de hacer una mezcla en una canción, de tocar, no sé, cierto ritmo. Y en la voluntad general de Dios, pues encontramos específicamente el llamado, que es los 5 ministerios, que sería pastor, evangelista, profeta, maestro y apóstol también, se me olvidaba. Entonces, retomando esa parte, nada más es saber diferenciar si nosotros tenemos el llamado y si ese llamado está acompañado con un talento. Porque posiblemente sea así, llamado más talento o solamente talento o simplemente solo llamado. Y pues eso crea obviamente confusión en la iglesia porque pues sí creemos y vemos siempre que el llamado siempre es el que está enfrente. Realmente pues sí, así se da porque está designado por Dios, pero de todas maneras el llamado necesita del talento. Porque si no hay talento, entonces ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que estás en la posición en la que tienes que estar? Porque ya tienes un background, un pasado que te está, por así decirlo, aplaudiendo en que sí vas bien y que estás haciendo las cosas bien. De la manera contraria, en el talento sin llamado, pues también obviamente se nota cuando nada más sabemos hacer algo en específico. Por ejemplo, no es por demeritar nada obviamente, pero podría ser cuando un hermano que está acomodando los carros. Posiblemente tenga el talento para hablar fuerte, dirigirse y organizar en esa parte, pero realmente ese no es un llamado, es un talento y una habilidad que se puede lograr, ¿no? Todos podemos lograr talentos, todos podemos lograr habilidades, pero ciertamente el llamado no. El llamado es designado por Dios. Por Dios. O sea, Y el talento ayuda en sí al llamado para que el ministerio funcione. Porque si no tenemos talentos dentro de nuestra iglesia, pues vamos a hacerlo todo. Y de una u otra manera eso es desgastante. pues tenemos el ejemplo de Ajá. de Moisés, ¿no? Claro. Que su suegro le dijo, oye, pues vas a desfallecer. Con gente que te ayude, ¿no? Sí. Y le hizo caso y vio que era lo mejor. Uh-huh. Entonces, en la iglesia pasa lo mismo. O sea, el pastor no puede hacer todo. Aunque quisiera, no lo va a lograr. Que lo intentan. Ajá, eso es... exactamente. Sí. Pero es muy desgastante. Sí. Pues. Es muy demasiado. desgastante. Siempre se necesita el talento de otras personas. Porque, por ejemplo, yo mencionaba en el capítulo anterior, ¿no? Yo he intentado
o está el deseo en mi corazón de tocar guitarra, pero no se me ha dado por diferentes situaciones, ¿no? Pero no lo he podido lograr, ¿verdad? Entonces, puedo decir, pues yo creo que yo no tengo el talento para aprenderme los acordes, para saber cómo iniciar, todo eso, ¿no? Pero a lo mejor mis talentos son otros, pues. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo tengo un llamado de parte de Dios y soy 100% seguro de eso. Pero también puede haber quienes dicen, yo no sé cuál es mi llamado. Pero no te preocupes, o sea, si Dios tiene un llamado para ti, Dios te lo va a revelar, Dios te lo va a decir. Y si no, pues vas a tener otra tarea. Vas a tener otra tarea, ¿no? Porque la misma palabra de Dios nos habla que la iglesia somos como el cuerpo de Cristo, ¿no? Uh-huh. Que la mano no puede decir no soy de este cuerpo, Uh-huh. que el ojo no puede decir, sino que todos tenemos una función diferente. Sí. Los ojos para mirar, las manos para tomar las cosas, para incluso cuando tienes comezón, los pies para caminar. O sea, cada parte del cuerpo tiene una función. Y no por eso puede decir, es que soy mano, no soy del cuerpo. Es que soy ojo, no soy del cuerpo. No. Cada persona que tiene un talento, que tiene un llamado, que tiene una habilidad para hacer las cosas. Por ejemplo, tú mencionabas, ¿no? Que pareciera algo tan simple el cuidar los carros o el acomodarlos, ¿verdad? Pero tienes que tener el talento para poder decir, mira, aquí cabe el más pequeño, el más grande lo voy a poner acá. Claro. Hermano, no se preocupe, mire, es que yo me quiero ir temprano. Entonces yo lo dejo usted acá y voy a meter el que se va más tarde al frente. Uh-huh. No sé, ese tipo de cosas. Sí. De poder como organizar las cosas. Y se tiene que tener ese talento. Y a lo mejor lo demeritamos a veces, ¿verdad? Que no debería ser, pero es algo importante. Mira, el día de hoy yo salí a comer a la calle y fui a un lugar. ¿Cómo se llama? Fui a un lugar, pero no pude llegar. Okay. Porque no había estacionamiento. Y di 2 vueltas y no, dije, bueno, mejor me voy. Y terminé en unos tacos, ¿no? La vieja confiable. Pero, o sea, si hubiera una persona, ¿verdad? Venga, ¿a qué estacionamiento? Venga. Dirigiendo, vamos a decir, ese tipo de cosas. Uh-huh. Que pareciera algo tan sencillo, pero en este caso yo me di cuenta de que dije, no, pues no, mejor me voy. No pude llegar a ese lugar. Okay. Entonces, no debemos de meditar ni de decir, nomás cuida los carros, no pasa nada. Debemos de entender que cuando estamos en la iglesia, que aunque barras los salones de los niños, que barras la iglesia, es la obra de Dios. Sí. Porque, por ejemplo, si una iglesia no se limpia, ¿qué pasa? Pues se hace un cochinero, ¿no? Sí. Y las personas que ayudan a limpiar, que tienen ese deseo, que tienen esa disponibilidad, se les agradece. ¿Va? Qué bonito es cuando llegas y está limpio, está arreglado, sí. Está ordenado. Hay una atmósfera diferente. Exactamente. Y en esa misma parte, hoy recalcando lo mismo que usted nos está compartiendo, hay momentos en los que aparentemente sentimos el llamado, pero hay que ser sinceros. ¿En qué tipo de llamado? El llamado que te hace Dios, que es único, verdadero y perfecto, o el llamado que te hacen las personas, ¿no? Y en definitiva, pues, ese no es un llamado, por lo tanto, bíblico, porque tiene que ser Dios quien te esté llamando, no tiene que ser una persona quien te esté diciendo, es que tú eres esto, es que tú vas a hacer esto, es que tú tienes esto. No. Todo lo que nosotros tenemos, todas las habilidades, los talentos son para un propósito, pero si el propósito de Dios no está en consumar un llamado, teniendo en cuenta que los 5 que son, entonces simplemente vamos a ser parte de la obra. Vamos a ser personas con habilidades y talentos que sí son efectivos dentro de la iglesia, pero que no tienen un llamado específico para hacer algo como dentro de los 5 ministerios. Y obviamente eso, en nuestro tiempo, creo que se da mucho más, porque al menos en mi ejemplo, y siendo muy personal, he visto de que mi llamado posiblemente se haya visto interrumpido de cierta manera porque mi habilidad
en el sentido de grabación y de foto y todo eso, opaca de cierta manera, en algunos momentos lo he notado, a lo que es el llamado en mi vida, ¿no? Que es la enseñanza, maestro. Y me he puesto yo así como que, rayos, entonces ya no voy a, no sé, a desempeñarme más en mi habilidad o en mi talento para que lo que yo estoy haciendo, lo que Dios está poniendo en mi vida, que es el llamado de maestro, no se vea sofocado por eso. Pero pues salió contraproducente, ¿no? Porque incluso cuando nosotros nos rehusemos a que nuestra habilidad se abra o se haga más grande, perdón, pues al contrario, Dios sigue agregando más cosas que definen perfectamente lo que somos delante de Él, lo que somos delante de las personas y lo que representamos para las personas con lo que nosotros tenemos y con lo que nosotros portamos. Y de una u otra manera, eso sigue estando literalmente pegado a lo que va dentro del llamado, porque aparentemente si yo sé usar una cámara, un micrófono, la computadora, diseños y todo eso, de una u otra manera eso puede ser enseñanza para otro que está repleto en el llamado que ya Dios puso en mi vida. Pero en otra manera, a veces queremos sofocar el talento para que se despierte más el llamado, porque eso pasa en todos. Y pasa que cuando hacemos eso, ay, pues sí, aparentemente tenemos la etiqueta del llamado, ¿no? Pero nos falta todo eso que compone a un llamado, que es el talento y la habilidad de una u otra cosa, ¿no? Pues no solamente de hacer algo físico, sino también la cordialidad, la empatía, el amor literalmente por las personas, el don de servir, el don de dar, el don de estar presente. O sea, el llamado en específico tiene que tener ciertas características. Si esas características no están en nosotros, entonces no estamos llamados. Estamos solamente siendo parte de la obra que aparentemente alguien nos llamó a hacerlo, pero no somos llamados por Dios directamente. O también estaba el deseo en tu corazón como Sí. persona. Yo se quiero, vale, se vale. yo quiero, ¿no? Ujú. Y no es malo el decir, el tener ese deseo en El tu deseo, corazón. el anhelo. Pero el problema está cuando lo llevas a cabo por tu voluntad. Sí, uf. O sea, aquí lo importante de lo que estamos hablando es el llamado de parte de Dios es lo que te va a llevar hacia adelante. Sí, Cuando somos nosotros, vamos a llegar hasta cierto punto nada más, sí. ¿verdad? Pero, ciertamente, o sea, hay quienes anhelan y se esfuerzan Ujú. y quieren y hacen todo lo posible por llegar a eso. Y hay quienes no. Porque yo ya lo comenté en el episodio anterior. Yo no quería ser pastor. Yo le andaba rehuyendo a Dios. Y yo decía, no, no. Pero llegó el momento en el que Dios me hizo entender y dije, Señor, ok, está bien. Va a ser lo que tú quieras que sea. Así es. Y va siendo pulido y enseñado por Dios. Porque ciertamente nadie podemos decir, tienes el llamado y ya lo sabes. No. Tienes que ser pulido, tienes que ser enseñado. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, en este tiempo de mi caminar en el Señor de ya 13 años, pues hubo un tiempo en el que el Señor empezó a trabajar en mí. Y a lo mejor al principio yo no me percataba. Pero Dios empezó a trabajar en mí para lo que Dios tenía de llamado para mí. Claro. Empezó a trabajar en mí, sin yo darme cuenta. Después me percaté, ¿verdad? Incluso había gente que me lo decía, hermanos que me lo decían. Pero sí tienes que ser pulido por Dios, sí tienes que ser enseñado por Dios para lo que vas a desempeñar. Vuelvo, el caso de Moisés. Sí. Cuando el Señor lo llama, cuando el Señor le dice, ve y dile a Faraón. Pero si desea hablar. Ujú. Espérate, o sea, te están llamando, pero te van a preparar. Sí. Te van a preparar y tenemos al mejor maestro que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos va a preparar de la mejor manera. Claro. Ahí están los apóstoles, ¿no? Sí. Que fueron enseñados por el Señor, que llamó a hombres pescadores, a hombres a Mateo, ¿verdad? Que el pueblo lo veía mal, ¿por qué? Porque era el recaudador, ¿verdad? Pero fueron hombres que fueron llamados y ser enseñados por el maestro. Así es. ¿Para qué? Para desempeñar esa función que Dios quiere que desempeñe. Y obvio, pues está
para que podamos gozar de ese proceso de experimentar y de crecer, necesitamos sí o sí y súper sí una comunión constante con Dios. Porque si no, entonces ¿con quién estamos teniendo comunión? ¿Qué está dando sustento a lo que Dios está llamando? ¿Qué está dando el respaldo a lo que Dios nos está llamando? Evidentemente, todos, o sea, sería algo muy, creo que muy ingenuo, y no creo que cuente como pecado de ignorancia, sino al contrario, con todas las de que es un pecado, porque aún sabiendo de que son cosas de Dios, pues dejamos como que, es que ya poseo el llamado, no necesito entonces tener tanta conexión con Dios, tanto orar, tanto ayunar y todo eso. O meterme a leer la Biblia o adquirir conocimiento, Ujú. ¿no? Yo creo que, digo, no sé si a todos les pase, ¿no? Pero llega un momento en el que sientes como que ya estoy en el lugar, ya lo logré, ¿verdad? Por eso decía hace rato, ¿no? No es que el Señor te da el llamado y ya lo sabes todo, ¿no? No. Tienes que ser enseñado, tienes que Ojalá ser fuera así de pulido. sencillo. Exactamente. Tienes que ser pulido porque, por ejemplo, hay gente, o mucha gente, que batalla con el carácter. Es ¿Ah? una de las primeras cosas que el Señor tiene que Exactamente, empezar a entonces trabajar. tienes que ser pulido en ese sentido. ¿Ah? Sí. De que tengas templanza, que tengas dominio propio, que puedas decir no, que puedas decir sí, y que lo hagas de corazón, Así es. ¿verdad? Pero cuando por ejemplo, en mi caso, vamos a hablar de mí, que el Señor me dio el llamado a pastor, ¿verdad? Y que viene alguien y me dice, pastor, ¿puede ir a la casa a orar por mi hermano? Es que está enfermo. Yo lo tengo que hacer, no porque nada más me están hablando, sino por amor, porque ese fue mi llamado. Sí. Y debo de entender que ese es mi trabajo en Dios, ¿verdad? A mí me han dicho, pastor, ¿puede ir a la casa? Claro que sí, man, ¿cuándo? Pero porque yo entendí cuál es mi llamado. Para eso fui llamado, pues, Sí. ¿verdad? Y si nosotros anhelamos algo, debemos entender qué es lo que estamos anhelando. Sí. Debemos entender el compromiso. La magnitud Exactamente, que eso exactamente. es. Sí, ¿Ah? literal. Si eres llamado por Dios, a lo mejor te va a dar miedo al principio. Pero tienes que entender que el que te está llamando es el que hace todas las cosas perfectas. Sí. Y no te está llamando a ver si se puede. ¿Chicle y pega? No, ahí No, no es no. chicle y pega. Si Dios te llamó y te dio ese llamado, es porque Dios ha visto en ti características específicas para desempeñar. Sí. Que muchas veces nosotros no nos hemos visto. Porque yo al principio dije, yo pastor, no, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Este hombre no me conoce, el que me está profetizando, no sabe lo que yo he hecho, no sabe esto, no sabe lo otro. Pero Dios sí me conocía. Sí. Pero Dios había visto en mí características para desempeñar esta función. Y no me estoy vanagloriando, sino cosas que muchas veces tenemos, pero no las hemos explotado, no las hemos puesto a trabajar. Sí. ¿Ah? Que, o sea, yo he escuchado gente, ¿no?, que dice, es que me gustaría hacer esto, me gustaría ayudar. Hazlo. Yeah. No te quedes nada más en el deseo de decir, es que a mí me gustaría. No, ve y hazlo. Porque muchas veces tenemos el miedo, tenemos el qué va a pasar, y esto, y el otro. ¿Verdad? Pero cuando tienes un llamado, que tú estás seguro que el Señor te llamó, es porque Dios va a hacer las cosas. Así es. Otra vez ya se está adelantando al punto. Santo Pero, Jesús. pero sí, el primer punto que quiero compartirles es conocer. Conocernos y conocer nuestro llamado. Ahora se escuchó un pip. ¿No lo escuchó? Sí. Sí. Bueno. Conocer tu llamado. ¿Y a qué me refiero con esto? Obviamente porque nosotros, en el sentido de que entiendo de que tengo un llamado y que se están despertando ciertas cosas en mi personalidad y que Dios está moldeando ciertas cosas dentro de nosotros, específicamente ahí empezamos a conocer que sí hay un llamado, pero ¿llamado para qué? Hay muchos, creo que todos los llamados en cuanto al ministerio están entrelazados y nos podemos confundir con específicamente designar uno para cada uno, ¿no?
por el que, por ejemplo, pastor y maestro están súper vinculados, apóstol y evangelista también están súper vinculados, y profeta junto con evangelistas también están súper vinculados. En ese sentido, pues puede haber ciertas cosas que nos faciliten a entender cómo sería. Pero también es importante saber cuándo Dios empezó a sembrar eso. Al menos yo lo puedo tener claro cuando yo entendí de que mi llamado empezó así, cuando me comisionaron para empezar a dar clases con los niños, con los chiquitos. Y creo que fue ahí, ¿por qué? Porque eso me motivó a conocer más, a querer esforzarme más específicamente para saber qué hacer, saber cómo responder, cómo lidiar, nada, es cierto. Saber cómo ser efectivo con los niños específicamente. Y no me sucedió una vez que me dijeron así, porque tampoco dije sí a la primera. O sea, lo primero fue como que, no creo. O sea, así, siendo sincero, siendo real, eso fue hace más de 7 años. Yo dije, no creo. ¿Seguro? Y yo, no sé, es mi segunda respuesta. A la semana me vuelven a preguntar que si me gustaría. Yo tenía apenas 2 meses de creyente, de recién bautizado, así que obviamente sabía que dar un sí a algo que todavía no sentía completamente, pues iba a ser un riesgo. Pero siempre, no sé si mis decisiones las he basado con lo que escucho de los demás, no porque me digan que sí lo tengo que hacer, sino porque escucho el resultado que los demás han visto cuando han dicho que sí, aún sabiendo de que no están completos, de que no están al 100, porque evidentemente no estamos al 100 todos, pero sí esa seguridad y esa fe de que Dios va a trabajar en nosotros y que si ya se nos está comisionando algo, entonces tenemos que hacer el segundo paso, que aparte de decir que sí, el segundo es empezar a dar, cierta manera, frutos de que sí es eso, ¿no? Y es que, por ejemplo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Dios ya hizo su parte. Sí. Ahora falta que nosotros hagamos lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo recibí el llamado de parte de Dios, cuando oraron por mí, por mi esposa como pastores, obviamente es de que decir, bueno, necesito documentarme, necesito saber qué sigue, pues, o qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Sí. Después cuando empezamos ahí con el evangelismo ahí en el Altiplano, y después cuando empezamos a hacer un mini servicio un día a la semana. Poco a poco. Después empezamos 2 días a la semana. Después 3 días a la semana. O sea, ya eran 3 servicios regulares. Uh-huh. Después ya se empezó ya los 3 servicios. Después estuvo la escuelita de verano de los niños. Bueno, tú estuviste por ahí con nosotros. Sí. Y todas esas actividades ya eran como más, ¿cómo te puedo decir? Como más ligeras, ¿no? O sea, como que ya sabías cómo empezar, cómo llevarlo a cabo y cómo terminar. Y no como al principio, ¿no? Que dice, cuando empiezas, pues hay un cierto nerviosismo, sí. Hay cierta incertidumbre en ti de que lo voy a hacer bien, cómo lo voy a hacer. Pero conforme va pasando el tiempo y te esfuerzas, pues Dios también va trabajando en nosotros. Pero sí, no vamos a decir, ya tengo el llamado y aquí estoy, Señor, pues tú haz la obra. No, nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena, porque lo que Dios tiene para nosotros ya lo hizo. Ya lo hizo. Igual, para cerrar el punto 1 de conocer nuestro llamado, es sencillo, es saber cómo lo han hecho otros, por qué lo han hecho, ver los resultados, y tampoco no es ponernos metas tan altas. Evidentemente todos nos vamos a equivocar, todos, y con eso voy a pasar al segundo punto. Que nos equivoquemos no significa que estemos completamente mal en lo que estamos haciendo para Dios. Nos podemos equivocar en cosas
que son tal vez de la liturgia de se tiene que empezar así, luego pasar así. Que obviamente cuando estamos empezando o cuando estamos en los primeros pasos así, hacemos un drama porque decimos, no, es que me equivoqué aquí, entonces ya no sirvo, no. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? algo muy común, por ejemplo, es no oraste, Uf, sí, ¿va? sí, Algo muy común. sí. De que empezaste, dice la palabra, pero no oraste, ¿verdad? Pero Dios se mueve en su misericordia, porque el pueblo necesita, el pueblo está ahí en el servicio porque sabe que necesita a Dios, ¿verdad? Ahora, lo hacemos así porque así lo hemos aprendido y así siempre se ha hecho, ¿no? En las iglesias. Pero sí llega a ocurrir, pues, ¿no? Se te olvidó el orar, o empiezas a predicar y se te olvidó el versículo con el que iniciabas o el principal. Hola, mucho gusto. Sacande. ¿Verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero, al final de cuentas, Dios hace lo que quiere hacer. Porque al final de cuentas, o sea, es Dios. El servicio es para Dios, ¿verdad? Y la palabra es la palabra de Dios. Nosotros nada más somos vasos, instrumentos de parte de Dios. Así es, así que si tenemos ese obstáculo de que ya nos equivocamos y que no lo hicimos como se tenía que haber hecho y todo eso, solamente hay que entender que quien nos está llamando es Dios y que su misericordia es nueva cada mañana en ese mismo sentido, y que evidentemente por una equivocación no se va a desmoronar todo un ministerio. Ojo, hay de equivocaciones a equivocaciones. O sea, por ejemplo, también podemos aprender de ahí, ¿no? Ok, me voy a preparar mejor para la próxima. Para no cometer el mismo error, evidentemente. Porque muchas veces puede ser eso, ¿no? No te preparaste, o incluso el mismo nerviosismo, ¿no? Por ejemplo, a mí, al principio, cuando empecé a predicar, era un nerviosismo tremendo. Tremendo, o sea, cuando uno está nervioso, titubea, te sudan las manos, te mueves de un lugar para otro y estás con ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero conforme va pasando el tiempo, Dios te va dando esa templanza, esa seguridad, ¿verdad? Y sabes que no es una idea tuya, sino que es palabra de Dios. Y que lo que estás hablando es lo correcto. Estás repitiendo lo que ya Dios dejó establecido en su palabra. Sí. Y lo que Dios dejó es perfecto, es palabra de vida, ¿verdad? Así es. Pero, como bien dices, no es que todo se derrumbó, todo se acabó ahí, ¿no? Sino, ok, ya cometí el error, bueno, Señor, perdóname y me voy a esforzar para ser mejor. Sí. Por eso decía, vuelvo a repetir, lo que Dios le corresponde ya lo hizo. Sí. Ahora tú haz lo que te corresponde a ti. Y claramente saber de quién es, porque igual en la misma parte de que ya entendimos que, o sea, nos equivocamos, ya sabemos que tenemos que hacerlo de una manera diferente si cometimos un error, por así decirlo. Pero también es entender de que habrá personas que te van a celebrar por todo lo que hiciste perfecto. Pero creo que es una frase de Einstein, creo, de los 90. Estaba haciendo en una pizarra no sé, unas ecuaciones, supongo que eran. No estuve ahí, lo miré, lo leí solamente, así que no me pongan mucha atención en qué era específicamente. Pero él hizo 100 cosas, ¿no? Y la última le salió mal, la número 100. Y todos, ¡ey, no, te equivocaste! Así no se hace, no sirves, no. Pero, y él les dice, ¿y por qué no me felicitaron por las 99 cosas que sí hice bien? Y solo por un pequeño error. Sí. Lo están crucificando literalmente. Sí. Así pasa, la gente también nos está observando. Y hay quienes te están observando con mucho detalle, precisamente para señalar, sí, por muy pequeño que sea, el error. ¿Verdad? Hay quienes son especialistas en eso. Sí. Desafortunadamente. Ojalá se les salga en el hueco de la mano de Dios. Se les quite. Es cierto, broma. Pero digo, es triste, ¿no? Sí, porque hay quienes nada más te están observando. Es que igual. Para ver esos pequeños detalles. De que los que están a nuestro lado, si fallamos en algo, es para que nos levanten, es para que nos ayuden, no para que nos hundan más. Porque es lo que tradicionalmente se hace. En vez de, y está en nuestra cultura mexicana, en vez de apoyar
algo que... Es que como dicen, ¿no? No sé si tú has escuchado que dicen, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Sí. Aleluya. O sea, Espero Dios que pasa. no aplique en los cristianos que el peor enemigo de un cristiano es un cristiano, ¿no? Claramente a veces sucede y es muy a menudo. Y se nos olvida de que el llamado más efectivo es ayudar unos a los otros. Y aún siendo el mismo bando, por así decirlo, en vez de dar la mano y ayudarlo y levantarlo, al contrario, lo estamos crucificando más porque se equivocó con algo de que, era tan facilito. O peor aún, cuando se hizo un error. Y como a veces dicen, ¿no? No es sencillo estar ahí enfrente de tantos ojos. Exactamente. Sí. Porque el que señala siempre, muy difícilmente se va a atrever a estar ahí. Sí. Solo compartí hace unos días atrás. ¿Verdad? Entonces, ok. Yo quiero que estés ahí enfrente. En una ocasión, mira, así para rapidito, recuerdo ya hace muchos años, había un hermanito que se la pasaba tirando, que esto y que lo otro. Bueno, pero él nunca predicaba. Okay. Y llegó el día en que lo invitaron a predicar. Okay. Y su predicación fue cortita. Okay. Así como que, bueno, pues a ver, hermano, tanto señala a ser un sabiondo, ¿no? Vamos a ver, vamos a escucharlo. Y te quedas como que, creo que me faltó. Sí. ¿Qué más sigue, no? Y su predicación fue corta y fue un tema muy, pues, vamos a dejarlo así, un tema básico. Y pero fue algo tan pequeño que dices, ¿dónde está todo lo que tú decías, todo lo que criticabas y esto y lo otro? Pero el día que le tocó estar ahí, fue el día de la verdad. Entonces, por eso la misma palabra del Señor dice que quieres quitarle la paja a tu hermano cuando tienes una viga en tu ojo. Uy, ahí les hablan. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, es que el pastor no cantó bien. ¿Verdad? Pues no es para ti, es para el Señor. Yo canto en la iglesia y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no sé cantar, pero yo lo hago para Dios. Si usted va a cantar, hágalo para Dios, no le importa el que diga el de lado, usted hágalo para Dios. Exacto. Y cuando tienes esa idea, ese concepto de que Dios se agrada de tu alabanza, vas a decir, bueno, si no les gusta, pues ni modo, yo lo estoy haciendo para Dios. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es bien importante el saber tu llamado, el saber tu talento, el saber tus habilidades. Uh-huh. Porque hay quienes son buenísimos, incluso hasta para robar. Aleluya, es una habilidad. Para mentir. Aleluya. Es un arte. Es un arte. O sea, sí. Hay quienes te quedas, wow, le creíste, sí. Caí redondito. Ajá. Entonces, o sea, hay quienes tienen unas habilidades para una y otra cosa, pues. Y no todos tenemos las mismas habilidades. Sí. No todos tenemos el mismo llamado. Así es. Pero adelante, te dejo. Igual, ya se estaba conectando con otro punto que tengo, que es el número 3. Exacto. Entender por qué nos está llamando. Y creo que todos dentro, al menos en el sentido del movimiento pentecostal, sabemos, o se nos está muy claro la parte de la honra y la gloria para Dios. Con eso creo que ya se está diciendo todo. Cuando entendemos que por qué Dios nos está llamando para recibir nosotros los aplausos o para recibir nosotros los elogios. Incluso recibiendo las críticas no es para nosotros, es para Dios, y claramente usted lo estaba diciendo ahorita. Pero en el sentido, cuando hacemos las cosas perfectas, cuando las hacemos bien y que la gente nos esté felicitando, Pablo nos da una cátedra en 1 Corintios 4:2, en el que dice, hey, yo no lo hago para mí, lo hago para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Y así él mismo le estaba cumpliendo el llamado, porque no lo estaba haciendo para él, al contrario, el llamado es despojarse de todo lo que nosotros podamos recibir y ofrecerlo y ofrendarlo a Dios.
Y creo que no hay otra gratitud más grande que nosotros podamos tener cuando lleguemos con Dios de que, hey, buen siervo, hiciste muy bien. Y es que, mira, yo creo que como hijos de Dios y como seres humanos debemos mantenernos con los pies sobre la tierra. Sí, las manos arriba, pero los pies Exactamente, los pies abajo. bien puestos sobre la tierra y siempre recordando de dónde Dios te sacó. Sí. Yo, por ejemplo, yo uso de bandera 1 Corintios 1:27, ¿ah? Donde que de lo más vil y menospreciado me escogió Dios. Y yo siempre reconozco esto, de dónde Dios me sacó. Hablando, no que estaba como un vagabundo tirado en la basura, no. En lo espiritual estábamos así. Sí. Muertos en nuestros delitos y pecados. Mugrosos y apestosos en el pecado. Sí. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos rescató de ahí. Entonces yo creo que es sumamente importante tener los pies sobre la tierra. Es decir, este pordiosero que ven aquí, el Señor lo rescató, espiritualmente hablando. Sí. El Señor lo rescató para usarlo para la gloria de Él. El que señalaba a la gente, mira, el borracho, el que hacía, el que hace esto, el otro, ahora anda predicando, ahora anda evangelizando, ahora anda ayudando a la gente. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios puede cambiar el corazón y la mente de las personas, sí, como lo que me sucede a mí. ¿Verdad? Yo decía en uno de los capítulos que tuvimos del testimonio, que yo a mi padrastro yo lo quería matar, y Dios lo sabe, que era el deseo del corazón, por tanto daño psicológico y tantas cosas que pasaron. Lo comentamos, Dios no nos está llamando para que nosotros recibamos la gloria y la honra. El llamado que Dios hace en nuestras vidas es para que nosotros de cierta manera y con genuinidad retribuyamos toda gloria y toda honra. Aunque lo hagamos muy bien, aunque lo hagamos mal, toda la honra y toda la gloria es para Dios. Si hay gente que nos aplaude por lo que estamos haciendo en nuestro llamado o nuestra habilidad, es la gloria de Dios. Si no hay nadie que nos esté apoyando o alabando de cierta manera, la gloria es para Dios. Pero es entender de que todo es para Dios. Nada más, fíjate, ahorita cosa tan importante que estás hablando. Cuando un artista o un cantautor, no sé cómo le llaman, el que compone canciones. Compositor, sí. Un compositor. Compone una canción. Y está el cantante y la canta. No dice que es de él. Dice, la canción del compositor fulanito de tal. Sí. Aún en lo secular se reconoce a quien es el dueño de las cosas, ¿no? Sí. ¿Y por qué no en Cristo hacer lo mismo? La palabra que nosotros predicamos es la palabra de Dios. Le pertenece a Él. Sí. Si Dios te permite orar por alguien más, el Espíritu que viene y ministra la vida de la persona no es el tuyo, es el de Dios. Claramente. Nada más está siendo un vehículo que Dios está utilizando para bendecir a esa persona. Sí. Entonces, eso tiene que quedar bien claro, que aunque tengas un ministerio grande y te sientas el Superman de los pastores o del llamado que sea, no es tuyo. No. Es de Dios. Sí. Por eso es importante saber cuándo Dios te ha llamado, pero no quitar los pies de la tierra. Así es. Sino siempre, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Claramente. Si no... Si no, no funciona. Somos quitados. Le sucedió a Saúl. Sí. Que Saúl recibió una orden, recibió específicamente una orden, y él hizo lo que creyó que estaba mejor. Cuando el profeta Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué desobedeciste? No, Samuelito, espérame. Jamás. Al contrario, mire, traje todo este ganado para sacrificio a Jehová. No, eso no fue lo que se te dijo. Sí. Y fue desechado el rey de Israel. Ahora rey. Nosotros unos plebeyos. Ni a eso llegamos, creo. Aleluya. Pero sí, pasando al punto número 4, entender que ya no es un simple compromiso. Ya se convierte el llamado, creo yo, al menos lo entiendo así, y lo hablo desde mi perspectiva.
primeramente como servidor dentro de la iglesia, pero también como trabajador dentro de la iglesia, ¿no? Igual, habrá muchos que van a poder conectar con lo mismo que estoy diciendo. Yo lo dejé de ver como, como un simple compromiso cuando se me exigió calidad, cuando se me exigió excelencia, no para las personas, para Dios. Y fue así como que, ok, esto ya es otra cosa. Y lo entendí perfectamente cuando entré a la iglesia de San Diego. Ahí fue donde yo descubrí de que ya no es como que hacerlo nomás, a la y nomás. Hacerlo por hacerlo. No, sino que para mí se convirtió, al menos así lo creo y así lo entiendo para mí, se convirtió en una obligación hacer las cosas bien delante de Él. Aquí la cuestión es que ahora somos esclavos por amor. Sí. Por amor. Porque, mira, aún los animalitos, ¿verdad? Sí. Tú los tratas bien y los animalitos Ahí van a estar. se regocijan cuando uno llega. Por agradecimiento, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros somos esclavos por amor. Aún Pablo lo decía, que era esclavo del Señor, pero por amor. Entonces, cuando lo entiendes y dices, ok, tengo que ir a la iglesia porque hoy es domingo, tengo que ir. Es domingo y tengo que ir a la iglesia. No, lo haces por amor a Dios porque vas a ir a recibir algo de parte de Dios. Sí. ¿Ah? Y no es porque, pues, es domingo, toca ir. Es viernes, toca ir. Es miércoles, toca ir. No, sino por amor a Dios, por agradecimiento. Es que acudes al lugar donde se alaba y se bendice el nombre de tu Señor. Y claramente ahí hay una gran diferencia. Ahí también podemos notar perfectamente si está el llamado y el hambre por ser mejor para Dios o simplemente poder encajar y tener el lugar. Porque puede existir de que queramos encajar y queramos tener el lugar, pero de que no lo tomemos con la seriedad que es. O sea, creo que después de, no sé, si tener un trabajo en el que en que delegues a personas, ya tienes cierta responsabilidad. Ahora, eso no es en lo secular. En el ministerio es igual. O sea, hay cierta compromiso mucho más recargado que te hace de que no haya una cavidad para fallar. O una cavidad para decir no ahorita y mejor después. No, el llamado en Dios, de Dios específicamente, te va, no sé, exigir. Y la exigencia va a ser tan agradable para ti que no Y es que no va te a convertirse. vuelves más sensible. Sí. Te vuelves más sensible en todas las áreas. Porque, por ejemplo, antes podías ver a alguien tirado, un vagabundo, lo que sea, en la calle. Sí. Y era como que pasabas y te brincabas, ¿no? Y ahora puedes ver a esa persona y dices, ay, Señor, guárdalo, bendícelo, cuídalo, ¿verdad? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en la iglesia. Yo lo comentaba en el episodio anterior, ¿verdad? Que muchas veces hay un evento en la iglesia y casi siempre son los mismos los que ayudan. Sí. Porque tienen eso en su corazón, porque les puede decir, híjole, es que se va a quedar el pastor con todo eso. No, yo lo voy a ayudar. Y lo hacen de corazón. No porque me están diciendo que me quede, híjole, ya me quería ir. No. Y hay quienes nunca se quedan, siempre llegan y se van. ¿Ah? Sí. Porque no hay ese compromiso. No hay ese decir, no lo voy a hacer para el pastor, lo voy a hacer para la obra de Dios, lo voy a hacer como para el Señor. Así es. Y cuando entiendes esa parte, lo haces con gozo. Sí. Y se nota. Y se nota. Se nota. Exactamente. Se nota la real. calidad. Sí. Que no, como dicen, no le estamos dando a Dios una limosna de lo que podemos hacer. Le estamos dando lo mejor que podemos hacer y es obedeciendo. Sencillo. Y a veces es algo tan pequeño. Sí. Que lo podemos parafrasear como aquella mujer que dio la blanca que traía, ¿no? Que dice la Biblia. Que había
quienes llevaban y echaban un montón de dinero, Ujú. pero daban de lo que les sobraba. Que les sobraba. Y Sí. ella dio, Todo. esa blanca perdió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y ante los ojos del ser humano dije, "Ay, pues, dio unas monedillas ahí, Sí. pero ella dio todo lo que tenía. Y los otros daban de lo que les sobraba. Y a veces es algo tan pequeño, pero que ante los ojos de Dios lo estás haciendo con excelencia, lo Sí. estás haciendo con calidad, lo estás haciendo con amor. Y eso no para los hombres, sino para Dios. Ujú. Entonces, es bueno entender que todo lo que hagas lo vas a hacer para Dios. Sí. Que tu Señor es el que te está viendo todos los días. El que conoce tu corazón. El que sabe lo que vas a hablar antes de que ya lo Claramente. digas. Sí. ¿Verdad? Y eso, ya para ir cerrando, está conectado con el punto 5, que es que entender que estamos predestinados para el llamado. Y aquí ya voy a ser súper general. ¿A qué me refiero con predestinado al llamado? Me voy a desapegar ya de los 5 ministerios y voy a centrarme solamente en el llamado a la reconciliación, que es lo que a nuestro Señor Jesús nos manda en la cruz. Y es que nos reconciliemos unos con otros. Ese es el llamado general para toda la iglesia. Y desde ahí se puede empezar a notar el propósito de nuestra vida, que está desde pensada y escrita por Dios y, no sé, hecha por Dios desde antes de que nosotros naciéramos, para que cumplamos la gran comisión y hacer efectivo el primer llamado. A partir de eso, de que nosotros entendemos de que nuestro llamado fue dado desde antes de que naciéramos, que fue reconciliarnos, no vamos a tener ningún problema con empezar a ejercitar nuestro espíritu en comunión y en ayuno y en palabra y en obediencia para Dios, para que Dios revele el verdadero llamado aquí dentro del ministerio, dentro de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque si no tenemos esa hambre o ese amor por el que está afuera, por el necesitado, por el que no tiene, claramente entonces no estamos haciendo las cosas bien. No hemos muerto realmente a lo que debemos de morir para nosotros poder ser recompensados de cierta manera por la gloria y misericordia del Señor. Y es que la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Puedo tener lenguas angélicas, Ujú. puedo tener tantas cosas, pero si no tengo amor, De nada, nada soy. nada nos sirve. Entonces, Dios es amor, Ya. y si Dios está en ti, debe haber amor en ti Sí, para con los demás. sí, Así de fácil. Así de fácil. sí. Y pues nada, ese es el escandaloso episodio de hoy. Es un tema muy, muy controversial. O sea, digo, estamos aprendiendo nosotros también. Sí. Pero creo que es muy importante saber si fuiste llamado o no. Sí. O si solamente te profetizaron Ujú. porque les gustaste para pastor o para maestro o para evangelista. O es el deseo de tu corazón. Sí. Desear eso es cosa buena, no es Ujú. malo. No. Pero si no tienes ese llamado, pues no te metas en problemas. No, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Pero si el Señor te llamó, el Señor te va a respaldar, el Señor te va a llevar de la mano, el Señor te va a ir enseñando, te va a pulir para que desempeñes aquello para lo que fuiste llamado. Así es. Pero, Ya. aleluya. Solamente hay que ser sinceros en lo que somos delante de Dios, sin intentar ser o aparentar algo que realmente no somos en Y ese no querer momento. los reflectores No. hacia nosotros, ¿no? ¿Para qué? Toda la gloria es para el Señor, ya lo Sí. dijimos hace rato. Toda la honra es para Él. Todo. Ya. Nosotros somos, yo digo, yo soy su achichincle, nada más. Yo soy el ayudante. Somos colaboradores de su reino. Exactamente, yo soy el ayudante, Soy el nada más. mejor. Entonces, el que la gente va a adorar y a bendecir va a ser a Él. Sí. Y a quien tiene que mirar en todo momento Así es a Él, no a Como dice nosotros. la palabra, ¿no? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Que es en que es Cristo. nuestro Señor Jesús. Bueno, pues esperamos Aleluya. de que
esta charla sobre el llamado, habilidad y talento pues haya sido de agrado. Y si no fue de agrado, pues entonces póngase a orar porque realmente tiene, ¿no es cierto? Espero de que les sirva y les ayude a entender, al menos desde nuestra perspectiva de cómo yo veo el llamado, cómo yo veo el ministerio, también desde la perspectiva del pastor, de cómo él ha notado el llamado y el ministerio en su vida reflejada. Y pues nada, esto es todo por hoy. No sé cómo vaya a pasar este episodio porque hubo problemas técnicos, así que pues si no se escucha completo o si se escucha un poquito raro, no se preocupe, ore por nosotros para que ya no se descomponga esto. Para que siga funcionando bien. Sí. Amén, y pues es todo, nos vemos, gracias a todos por estar escuchándonos y mirándonos y nos vemos en el siguiente episodio. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Bye.